El Villazo, cuando los obreros comienzan a enfrentar al gobierno peronista. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de este curso sobre los 70 en el campus virtual de La Izquierda Diario. Hoy vamos a hablar de uno de los ASOS, como se las conoce a las distintas jornadas en las que las masas trabajadoras irrumpen en la escena y ganan las calles en Rosario, Córdoba y otras ciudades a fines de la década del 60. Pero la jornada de la que hablaremos hoy comienza unos años más tarde, en 1974, y ocurre en Villa Constitución. Nos referimos al Villazo, proceso que abordé en un libro que hemos publicado con ediciones IPS y que hoy les contaremos básicamente en qué consistió. Lo primero que queremos mencionar es que el Villazo es el ASO del que menos se habla, el menos conocido. En parte, claro, es porque no ocurre en una gran ciudad y no es parte de la serie de movilizaciones del año 1969 y de los años siguientes. Pero no es solo eso. Y vamos a arrancar con un spoiler. Se habla menos del Villazo porque no fue una movilización contra una dictadura como el Cordobazo o los Rosariazos, sino que fue un proceso que enfrentó al y sufrió la represión del gobierno peronista, incluyendo un periodo del tercer gobierno del propio Perón. ¿Qué fue el Villazo en términos generales? El Villazo comienza como un proceso de defensa de las comisiones internas y de los delegados combativos en Villa Constitución, particularmente en la poderosa empresa Asindar, y termina suscitando uno de los grandes capítulos protagonizados por sectores de la izquierda sindical y del clasismo, acompañados por una gran mayoría de la población de esa ciudad del sur santafesino. Y hay también un gran protagonismo de las mujeres, las madres, las esposas y las hermanas de los obreros metalúrgicos. ¿Cómo se gesta el Villazo? Desde hacía años, la UOM de Villa Constitución estaba vaciada, es decir, que los servicios gremiales y mutuales que podía ofrecer cualquier otra seccional de la UOM, en el caso de Villa, no existían. Eso implicaba que si un trabajador tenía un accidente laboral, no había una clínica donde atenderse y tenía que ir necesariamente hasta San Nicolás. Eso empieza a generar un descontento importante ya desde la década del 60, lo que lleva a la burocracia sindical de Bandor a que intervenga el sindicato en 1966. Contra esa intervención comienza a emerger una generación de trabajadores críticos y combativos. Eso genera una tensión muy grande con la empresa que en 1970 echa a 40 trabajadores y delegados. Ahí surge un primer comité de lucha en Asindar, organismo que veremos que vuelve a aparecer en el transcurso de los años. Fue una gran lucha que, sin embargo, terminó derrotada. Empieza el Villazo. Atrás de esa lucha derrotada surge una nueva generación, que es la de Alberto Piccinini, Ángel Porcu y otros protagonistas de lo que después es el Villazo. Este sector, en enero de 1973, gana la estratégica comisión interna de Asindar. Un año después, en enero de 1974, y luego de un año de tensiones, despidos y disputas varias, la UOM a nivel nacional publica una solicitada convocando a elecciones en todas las seccionales, menos en una, en Villa Constitución, claro, que era el único lugar donde la burocracia sindical tenía la posibilidad cierta de perder la seccional. Paralelamente, la conducción metalúrgica reemplaza a los interventores que había en el sindicato, muy repudiados, y pone a una intervención más odiada todavía. Y haciendo una provocación abierta, hace pasear a los nuevos interventores con un grupo de carneros de huelgas anteriores, lo que hace que los sectores combativos se le vayan al humo y terminan a las trompadas. Asindar echa a los activistas y a la comisión interna también. Eso desata un enorme conflicto en esta fábrica que empieza a extenderse a otras empresas. El activismo combativo y clasista comienza a llegar a Marathon, a Metcon, que luego fue llamada Paraná Metal y que era de la empresa Ford, también a otras fábricas de la región más pequeñas que demostraban que era un proceso generalizado. Varios historiadores plantean que la cantidad de obreros que participan en asambleas en ese momento llega a los 6.000, todos organizados contra la burocracia sindical. La burocracia no tenía base social. Incluso producto de no tener servicios mutuales o clínicas como tiene hoy, ni siquiera tenía esa base que vemos hoy en varios sindicatos articulada alrededor de distintos servicios o prestaciones.
Eso hace que los sectores combativos dirijan al conjunto de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. La tormenta perfecta. Estalla una gran huelga metalúrgica en Villa Constitución de defensa de los delegados y para que hubiera elecciones libres. Ocupan durante más de una semana las plantas tomando rehenes. Ese proceso de rebelión, huelgas y asambleas hace que caigan los interventores y que se logre un compromiso de normalizar el sindicato en el plazo de 120 días, para lo que se conforma un comité normalizador con 2 delegados de cada una de las fábricas que habían participado en el conflicto y con el compromiso de llamar a elecciones. Fue un gran triunfo que genera una enorme alegría popular. Para que tengamos dimensión, en ese momento la población de Villa Constitución era de alrededor de 25.000 personas. Ese día, cuando se logra el compromiso de las elecciones, en las calles de Villa desfila una movilización obrera y popular de alrededor de 12.000 personas. La mitad de la ciudad se movilizó por los metalúrgicos. Eso fue el Villazo, o mejor dicho, como veremos, el primer Villazo. Fue el 16 de marzo de 1974. El consenso, la enorme influencia que tenían los metalúrgicos combativos sobre el resto de los sectores populares se hizo sentir ese día. Sectores obreros empiezan a articularse y a organizarse alrededor de la UOM de Villa Constitución. Incluso se propone la recuperación de la CGT. Pero también sectores medios, golpeados por la situación económica, pequeños comerciantes, etc., también apoyan activamente. La clase trabajadora aparece como articuladora del conjunto del pueblo trabajador, lo que podríamos llamar unidad obrera y popular, acaudillada por el liderazgo metalúrgico que era y es un bastión en esa ciudad. Esta movilización enorme deja contra las cuerdas y termina derrotando la política de la burocracia sindical en la ciudad. Visto a escala nacional, fue un primer gran golpe para la política del llamado pacto social. Un gran triunfo obrero contra la burocracia, las patronales y el mismo gobierno de Perón. Si ese ejemplo se extendía, era un gran peligro para los empresarios y para el gobierno. El plenario, una oportunidad perdida para el rearme defensivo. El Villazo de marzo de 1974 fue oxígeno para una vanguardia de trabajadores a nivel nacional que venía de un retroceso producto de la represión en Córdoba días antes, incluyendo la persecución a los dirigentes sindicales que tienen que pasar a la clandestinidad. Y por ende, permite la oportunidad de una reorganización de esos sectores combativos. En ese más que oportuno contexto, los metalúrgicos de Villa Constitución convocan a un plenario nacional de trabajadores en el Club Riberas del Paraná, el 20 de abril de 1974, con el objetivo de afianzar su triunfo. El plenario podría abrir una oportunidad para comenzar a coordinarse, para reagrupar a una vanguardia nacional que de a poco comenzaba a protagonizar conflictos, tomas de fábricas y huelgas en diferentes ciudades. Para que surja una coordinadora, una muy necesaria e importante organización de la vanguardia obrera a nivel nacional para organizar las peleas que había en ese momento. Al Club Riberas del Paraná acuden algunos miles de trabajadores y militantes de todo el país. Van, además, los principales dirigentes combativos o antiburocráticos. En primer lugar, obviamente, Piccinini y los dirigentes de Villa, pero también Agustín Tosco, René Salamanca y los principales referentes cordobeses. Por todo ello, ese plenario podía y debía resolver, en primer lugar, una muy importante agenda defensiva, rodear de solidaridad a los obreros metalúrgicos de Villa. Al mismo tiempo, podía lanzar una política de denuncia del congelamiento salarial del pacto social y una exigencia a los grandes sindicatos para que rompan con esa política y lo enfrenten. Era una gran política para seducir, convencer y ligarse, con la perspectiva de ganarla, a la base de los sindicatos peronistas que miraban con recelo el congelamiento salarial, cuestión que estalla el año siguiente, en el Rodrigazo de 1975, como veremos más adelante en este capítulo con Titín Moreira. Pero por la negativa de los dirigentes mencionados se pierde esa oportunidad. Era mucho más grande la crisis que objetivamente comenzaba a abrirse entre los trabajadores y la oportunidad para la vanguardia que la audacia que se proponían los dirigentes como política para desarrollar y fortalecer a los sectores combativos. Acá opera un juego de concesiones. Montoneros criticaba el pacto social, pero no quería enfrentarnos ni pelearse con Perón. Los dirigentes sindicales como Piccinini y Tosco
así también el PC y el PCR, no querían tensionar las cuerdas con Montoneros. Los sectores combativos de Villa no querían tensionar las cuerdas con Tosco. Eso es lo que provocó que en el plenario todos pongan un freno a la línea de impulsar una coordinadora. El PCT, de origen trotskista, agita correctamente la idea de que surja una coordinadora, pero no llegan con la fuerza suficiente para imponer el triunfo de esa política. Toda la lectura que hacen los dirigentes convocantes era de que no había condiciones. Algunos dicen que los participantes del plenario eran en su mayoría estudiantes o militantes, que la izquierda estaba aparateando y otras cosas. Con esos argumentos se ocultó que el límite no fue objetivo, fue subjetivo. Fueron ellos los que se opusieron conscientemente a convocar a una coordinadora que tuviera continuidad, algo verdaderamente trascendental para lo que vendría luego. La derecha. Del otro lado de la avenida no perdían ni un segundo. A nivel nacional, después de la muerte de Perón, comienza a incrementarse duramente la línea represiva y el accionar de bandas paraestatales. La participación de fachos, la realización de atentados, asesinatos y otros hechos muestran que no había ninguna intención de tratar a Villa Constitución con cariño. La clase dominante lo veía como una amenaza y querían evitar que se extienda. Para ellos no era un mero conflicto sindical. Era una disputa que desafiaba al empresariado, al gobierno peronista, primero de Perón y después con Isabel, y a la burocracia sindical entera. Todo eso era. Por eso Isabel impone el estado de sitio a principios de noviembre, bajo el cual te podían detener sin causa, allanar la casa sin orden, además de que se recortaban todas las libertades políticas. Finalmente se hace la elección del 25 al 29 de noviembre. La lista de Piccinini arrasa. Un enorme triunfo. Luego de casi un año de lucha, se recuperó la UOM de Villa Constitución para los trabajadores. Pero al mismo tiempo comienzan los preparativos de la represión que ocurre finalmente el 20 de marzo de 1975. Ese día hubo un despliegue represivo inédito en el que participaron la Policía Federal, la Guardia Rural llamada los Pumas, que no son los rugbyers, la Prefectura, la CIDE, la Gendarmería, el Ministerio de Bienestar, militares y la AAA. En una columna de autos y camiones de más de 1 kilómetro, llegan policías, matones de la burocracia sindical y asesinos de la Alianza Argentina Anticomunista dirigida por el ministro López Rega. Cuentan con la colaboración activa de la patronal, que en Asíndar está representada por José Alfredo Martínez Dios, el presidente de su directorio. ...300 militantes sindicales de Villa Constitución son arrestados. 9 fuerzas del Estado Nacional, provincial, rural o urbano. 4.000 efectivos. Muchos protagonistas cuentan que la fila de Falcons y de otros autos llegaba hasta la ciudad de Ramallo. Fue un desembarco estatal y paraestatal para atacar un conflicto obrero. Un verdadero ensayo general de lo que se hizo luego del golpe de 1976. No fue casualidad que la represión se concentre en Villa Constitución, porque si triunfaba hasta el final ese ejemplo, la burocracia sindical iba a ver temblar sus propias bases. Apenas llegado el operativo, metieron en cana a toda la conducción del sindicato recuperado. Queda solamente libre un dirigente, el Negro Segovia, pero surge un nuevo comité de lucha, esta vez con mayor incidencia de los partidos de izquierda. A pesar de la brutalidad y de la represión y de las detenciones, los obreros resisten con una huelga que dura nada menos que 59 días. Al nuevo comité de lucha, si comparamos con los dirigentes vendidos que vemos hoy, lo movía una visión opuesta a toda resignación y derrotismo de los que nos dicen que no se puede luchar porque si luchás te reprimen. En marzo de 1975, esa clase trabajadora demuestra que a pesar de los golpes puede regenerarse, promover nuevos dirigentes, de una manera impensada por esos burócratas que te dicen que no tenés que salir a la calle. ¿Te suena? Luego de la detención de los dirigentes, surge toda una segunda línea, una nueva camada de dirigentes fogueados en la lucha por la recuperación de la comisión interna, en la pelea contra los despidos, en el enfrentamiento a la represión. Ellos terminan dirigiendo una huelga que comienza en las fábricas, sobre todo en Asíndar, y que cuando las condiciones son muy riesgosas para los delegados, pasa a desarrollarse centralmente en los barrios, donde empieza una gran resistencia obrera y popular
donde las esposas, las hermanas y las madres nuevamente juegan un rol fundamental. Los vecinos ocultan y hacen que los dirigentes giren de casa en casa para que no caigan detenidos. Ese es el llamado segundo Villazo. Chicha Hernández, un compañero del PTS hoy fallecido, que participó de esas jornadas como hijo de un dirigente del segundo Villazo, nos contaba que los jóvenes e incluso los niños organizaban partidos de fútbol ficticios y con eso hacían postas, tomaban el tiempo para saber cuándo pasaban los fachos, cuántos eran, en qué momento se podía salir. Cuando aparecían brigadas de fachos desde los techos, sobre todo de noche, con un nivel precario y espontáneo de armamento, se atacaba para proteger a los dirigentes. Es el comienzo de una actividad bastante espontánea de autodefensa y eso es meritorio del proceso en sí mismo, pero al mismo tiempo es un balance crítico de las organizaciones que participaron en ese momento, que no pensaron hasta el final el problema de la autodefensa o bien lo paralelizaban con acciones guerrilleras sin consulta con las bases obreras. Esa espontánea protección a los dirigentes en conflicto, basada en el apoyo popular al segundo Villazo, es lo que permite que durante 2 meses se pueda mantener una lucha verdaderamente importante y ejemplar. El pueblo trabajador de Villa dio una enorme batalla. A pesar de la valentía y la resistencia de los obreros y las mujeres de Villa, en esa pelea la huelga fue levantada luego de 59 días, producto de la dura represión y del aislamiento que tenía Villa Constitución, considerando la situación nacional. Este proceso tomado de conjunto expresa una nueva emergencia de sectores combativos que reivindicaban la independencia política, que eran antiburocráticos, es decir, que rechazan a la burocracia sindical peronista, y que si bien no plantean una perspectiva política propia, como sería un partido de trabajadores, tampoco se ponen bajo la impronta del movimiento peronista, se ubican a su izquierda. Y por eso reciben un ataque despiadado por parte de la burocracia sindical, del peronismo y del propio Perón. Es muy fácil focalizarse sobre el rol reaccionario de Isabelita porque es público y notorio, pero hay una especie de amnesia deliberada por parte de sectores progresistas del peronismo que tratan de evitar mencionar lo que pasó desde la llegada de Perón hasta el momento de su muerte, que fue un ataque deliberado y preparado contra los sectores más avanzados en su conciencia. Dos discusiones, sindicalismo y peronismo. Alrededor del Villazo puede hacerse una discusión que en ese momento ya era clave, pero que sigue siéndolo aún hoy. Nos referimos a la polémica con las políticas sindicalistas que tratan de meter una división forzada entre las luchas sindicales y la política. Todos los referentes del Villazo planteaban palabras más o palabras menos que esto es una lucha sindical, nosotros tenemos relación con la izquierda, incluso algunos militan en la izquierda, pero los obreros no podían proponerse objetivos políticos. En ese caso, los objetivos políticos implican la decisión de enfrentar políticamente al peronismo, algo que va desde organizar la defensa de los delegados frente a ataques de la derecha hasta dar un salto para construir una alternativa política de los trabajadores que pueda oponer al peronismo una línea de independencia de clase. Eso es algo que Agustín Tosco y los dirigentes del Villazo no se lo propusieron. Pero ahí hay un pequeño problema. Aunque vos no quieras cruzarte con la política en su peor forma igual se te va a cruzar a vos. Ahí la política se expresó en la brutal represión estatal y paraestatal encarada por el peronismo para reventar a Villa Constitución. La política se expresó con la AAA, con los atentados, con los locales volados, en Villa Constitución y también en Rosario. Es decir, que proponerse dar un salto, coordinarse, pensar la defensa de los activistas y dar un salto para disputar de manera abierta y estratégicamente pensada la base de los sindicatos peronistas, no es algo ficticio, sino que ya estaba planteado en la realidad misma. Otra de las discusiones que deja planteado el Villazo es esa frase tan escuchada de que todos los obreros eran peronistas. ¿Los obreros eran peronistas? Sí y no. Sí eran mayoritariamente peronistas en el sentido de que votaban a Perón y del peso innegable que tenía el peronismo en el movimiento obrero. Pero eran también sectores que comenzaban a enfrentar con sus manos al peronismo, más allá de que sus ideas reivindicaran la ideología de conciliación de clases y de la memoria de lo que consideraban las conquistas del primer peronismo, de 1945. Eran sectores que objetivamente estaban enfrentando a la burocracia
y al pacto social que imponía el gobierno peronista en acuerdo con los empresarios. Y el peronismo los enfrentaba a ellos. Ese proceso de ruptura dio un salto en el Rodrigazo y solamente fue abortado por el golpe de 1976, que más allá de la represión sobre las organizaciones guerrilleras y sus militantes, tenía la misión fundamental de derrotar este proceso de insurgencia. El ascenso obrero que comenzó a superar al peronismo y podía enfrentar a la clase capitalista de conjunto. Eso era estratégicamente el escenario que comenzaba a abrirse. Pero para que eso ocurriera y sobre todo para que triunfara, era necesario que exista una herramienta política de trabajadores revolucionaria, un partido, para organizar no solo en Villa Constitución, sino en todo el país a los trabajadores de vanguardia, para que en 1975, cuando la disputa ya no era en una ciudad, sino en el corazón del proletariado alrededor del conurbano bonaerense, hubiera una mayor fuerza y preparación. Ese partido no existió en ese momento. Este balance sobre la experiencia entre la vanguardia y el peronismo no es una discusión vieja. Hoy, con una crisis profunda en curso, hay nuevamente un gobierno peronista en el poder. Por eso, cada pelea contra la precarización laboral, por la vivienda y el trabajo, así como las demandas de las mujeres y de la juventud, hay que pensarlas en el sentido de que surjan sectores que se organicen políticamente frente al Estado y los grandes partidos capitalistas para que la crisis la paguen ellos, los grandes empresarios. Esa es la pelea para que surja un partido de trabajadores revolucionarios. ¿Qué deja el Villazo? El Villazo nos deja un enorme ejemplo antiburocrático que es un espejo para mirar hoy cuando vemos una burocracia sindical paralizada, subordinada al gobierno y protagonista de la claudicación canallesca frente a los grandes empresarios, y cuando el impacto de la crisis golpea y empuja de a poco a los trabajadores a salir hacia afuera por trabajo y vivienda. El ejemplo del Villazo muestra la importancia de que la vanguardia y la izquierda peleen por recuperar los sindicatos para que sean organizaciones de los trabajadores, democráticas, clasistas, combativas, y no una mera correa de transmisión verticalista del poder estatal, con una política de conciliación de clases como fue y es el peronismo. Pero también pelear por coordinarlos, buscando que surja una verdadera organización de trabajadores y de sectores populares más allá de los gremios y de las divisiones internas, y esto es algo concreto, no abstracto. Con la huelga que estalló en 1975 con el Rodrigazo, quedó claro que al calor del proceso que va desde 1974 hasta el 75, era absolutamente clave coordinar a esa vanguardia nacional de cara a las futuras peleas. Hacer eso hubiera permitido llegar en mejores condiciones para confluir y ganarse a una base obrera que se hartaba de la situación económica a ritmo lento pero sostenido. Como dijimos, el Villazo es un proceso que no va en contra de una dictadura. Esa es la lectura que nosotros proponemos sobre la vuelta de Perón. No que venía a ejercer una obra de redistribución o de justicia social, como nos dicen hoy desde el peronismo y el progresismo, ni menos que venía a pelear por la patria socialista, como ingenuamente planteaba Montoneros. Perón vino con su prestigio basado en lo que las masas consideraban las conquistas de los primeros gobiernos peronistas para lograr una paz favorable a la clase dominante. Vino como última carta de la clase dominante para desviar y reprimir en su justa medida y armoniosamente el proceso convulsivo que había abierto el Cordobazo. Y eso era una tarea sangrienta. El Villazo también nos deja la democracia de base como algo clave. Ejemplo que hay que tomar incluso en sindicatos recuperados, donde muchas veces no se busca, con esa tenacidad que vimos en el Villazo, acercarse a una organización democrática a ese nivel. La libertad de crítica, la necesidad de que las minorías tengan la expresión es una práctica necesaria para desarrollar a fondo las peleas de los trabajadores. Algo que el PTS, por lo menos como partido, hemos tratado de aportar en ejemplos como el de Zanón y otras experiencias. En la pelea por la democracia obrera y la coordinación se prefigura la lucha por el surgimiento de organismos democráticos de los trabajadores y del pueblo pobre para encarar momentos de ascenso e incluso como base de un gobierno de los trabajadores, de un Estado basado en consejos o coordinadoras de los trabajadores. Por último, la expresión de una alianza obrera y popular que demuestra que la clase trabajadora, cuando lucha de manera radical y enfrenta al Estado de conjunto sus peleas, tienden a organizar a otros sectores populares y que eso es una de las grandes lecciones estratégicas contra las concepciones sindicalistas y corporativas que hay en la clase trabajadora. En un contexto donde emergen sectores populares que pelean por vivienda, mujeres con demandas propias o una juventud que enfrenta la precarización,
la unidad de la clase trabajadora primero y la unidad entre trabajadores y otros sectores populares segundo, es una lección clave del Villazo y de todo este periodo que abordamos en este curso para pelear por una salida a favor del pueblo trabajador para enfrentar esta crisis capitalista. Lo seguiremos viendo en las conclusiones, pero antes escuchemos a Titín Moreira hablándonos del Rodrigazo.